Bienvenidos, damas y caballeros, al canal Enseñanzas de los Antiguos. A lo largo de miles de años de historia, nuestros antepasados nos han dejado innumerables lecciones valiosas sobre cómo tratar a los demás, cómo comportarse en la vida diaria, en la familia y en la sociedad. Detrás de cada historia antigua se esconde una joya brillante. No solo reflejan la sabiduría y la integridad de los antiguos, sino que también son una brújula que nos guía para enfrentar la realidad actual. En medio del ajetreo de la vida moderna, a veces necesitamos detenernos un momento para escuchar, para reflexionar sobre un consejo sencillo pero lleno de humanidad, sobre una forma de actuar que, aunque parezca simple, puede resolver muchos enredos. Y más importante aún, para aprender a vivir de acuerdo con los principios del ser humano. A continuación, les invitamos a escuchar pequeñas historias, antiguos relatos, pero, por favor, no los subestimen, porque en cada relato, incluso si tiene solo unas pocas líneas, puede esconderse toda una vida de aprendizaje. Y ahora, acompáñenos a descubrir el primer relato, una historia que parece ligera, pero que encierra una gran lección sobre lo útil y lo inútil. El árbol inútil, el pájaro inútil. Un día, Zhuangzi llevó a sus discípulos a recorrer el mundo. En el camino, hizo una visita a un viejo amigo. El anfitrión, lleno de entusiasmo, lo recibió diciendo: «La fama del maestro resuena como un trueno en mis oídos. Que hoy honre a este humilde servidor con su presencia es una bendición infinita». Luego se volvió hacia su criado y le ordenó: «Hoy tenemos un invitado distinguido. Mata un pájaro para agasajarlo». El criado preguntó: «En casa tenemos dos pájaros. Uno canta muy bien. El otro no sabe cantar. ¿Cuál debo sacrificar?». El anfitrión respondió sin pensarlo: «Por supuesto, el que no canta. ¿Para qué conservar algo inútil?». Parecía que la historia terminaba ahí, pero después del banquete, Zhuangzi continuó su viaje con los discípulos. Atravesando un bosque, vieron a un leñador apoyado en su hacha, contemplando un árbol antiguo que se alzaba imponente frente a él. Zhuangzi le preguntó: «Ya está atardeciendo y aún no ha talado ningún árbol. Este es alto y fuerte. ¿Por qué no lo corta?». El leñador negó con la cabeza. «Este árbol, aunque grande, tiene la madera blanda y podrida por dentro. No sirve para nada. ¿Para qué cortarlo si es inútil?». Al oír esto, uno de los discípulos exclamó: «El pájaro inútil fue sacrificado, pero el árbol inútil fue perdonado. No entiendo este mundo». Zhuangzi solo sonrió. «Yo me sitúo entre lo útil y lo inútil. Solo los sabios y virtuosos logran evitar las desgracias». Este es un relato alegórico profundo que aconseja actuar con sabiduría en una sociedad llena de contradicciones. Los pájaros y los árboles no son humanos, pero lo útil y lo inútil son dos caras muy reales de la vida. Aquellos considerados inútiles no es que no puedan hacer nada, aún pueden barrer, realizar tareas menores, pero fácilmente son explotados, utilizados hasta el agotamiento, como el pájaro que no sabía cantar. Los considerados útiles, capaces de hacer muchas cosas, tampoco corren mejor suerte, pues fácilmente son sobrecargados, exigidos en exceso, y acaban siendo instrumentos en manos de otros. Por eso, vivir con sabiduría no consiste en perseguir la fama ni en huir del fracaso, sino en saber mantener una posición justa, no demasiado sobresaliente para no ser explotado, ni demasiado insignificante para no ser despreciado. Entre lo útil y lo inútil está el espacio de calma que solo los sabios saben escoger. En la historia de Zhuangzi, podemos ver la sutileza de un estilo de vida moderado, ni demasiado destacado para atraer desgracias, ni demasiado insignificante para ser olvidado. Pero en un mundo turbulento como el periodo de primaveras y otoños, a veces incluso los más talentosos no pueden evitar el peligro, si caen en manos de quienes no tienen la capacidad de comprenderlos y protegerlos. La siguiente historia es una prueba clara de ello, donde el talento, la lealtad y la sabiduría se ponen en la balanza frente al rencor, la envidia y la visión de quienes gobiernan. Guanzong y Bao Suya. Durante los tiempos caóticos del periodo de primaveras y otoños, los príncipes del estado de Qi luchaban entre sí por el trono. En medio de intrigas y fuego, dos amigos cercanos, Guanzong y Bao Suya, sirvieron a diferentes príncipes.
Bao Suya eligió acompañar al príncipe Xiao Bai al pequeño estado de Yu, cercano a Qi. Guanzong, en cambio, siguió al príncipe Yu al estado de Lu, más poderoso y tierra natal de la madre de Yu. El destino dio un giro. Xiao Bai, gracias a la cercanía geográfica, regresó antes y logró tomar el trono, convirtiéndose en el duque Huan de Qi. El príncipe Yu, por su parte, quedó en desventaja. Sin embargo, el duque Huan aún guardaba rencor hacia Guanzong. Pues en el pasado, cuando era solo un príncipe, Guanzong había intentado asesinarlo varias veces. Fue entonces cuando Bao Suya pronunció una frase que cambió para siempre el destino de Guanzong. Guanzong intentó matarlo solo por fidelidad a su señor. Si su majestad desea convertirse en el líder hegemónico de los estados, no puede prescindir de él. Gracias a esa frase, el duque Huan cambió de parecer. Ordenó a Bao Suya presionar al estado de Lu para que entregaran a Guanzong. Aunque públicamente parecía querer castigarlo, en realidad ya albergaba la intención de emplearlo. En el estado de Lu, el rey dudaba. El ministro Sibo aconsejó: el príncipe Yu es inútil, debe ser descartado, pero Guanzong es un talento, deberíamos retenerlo. No obstante, el estado de Lu no se atrevió a correr el riesgo y terminó entregando a Guanzong a Qi. Desde ese momento, la suerte del estado de Qi cambió. Guanzong se convirtió en primer ministro y ayudó al duque Huan a convertirse en el líder supremo de los estados feudales, una página gloriosa en la historia del periodo de primaveras y otoños. Tiempo después, el rey de Lu se arrepintió profundamente, por no haber sabido conservar a un verdadero talento. Esta historia, aunque no tiene el aire alegórico de la de Swansea, nos lleva a otra reflexión sobre el mismo tema. ¿Quién decide qué es útil y qué no? El príncipe Yu era inútil, por eso fue descartado. Pero Guanzong, un genio en toda regla, estuvo a punto de perder la vida, de no ser por la visión de Bao Suya, que supo reconocer el valor de una persona. No importa cuán grande sea el talento. Si cae en manos de alguien sin corazón ni visión, también se vuelve inútil. Por el contrario, incluso alguien que parece haber llegado al final, si encuentra a un líder sabio, aún puede desplegar todo su potencial. El núcleo de la historia no está en el talento, sino en la visión y la generosidad. No en el rencor, sino en la capacidad de superarlo por el bien mayor. Eso, y solo eso, es lo que distingue a los verdaderos sabios en este mundo. De la historia de Guanzong, comprendemos con claridad: un sabio puede cambiar su destino si encuentra a un líder esclarecido. Y personas con visión, como Bao Suya, son verdaderamente escasas en este mundo. Sin embargo, no toda buena acción recibe su recompensa. Existen gestos de nobleza silenciosos, humildes, que solo dejan atrás un remordimiento eterno en el corazón de quien los presenció. La siguiente historia es una elegía de ese tipo. Triste, hermosa y llena de humanidad. Una mujer anónima, una comida compartida junto al camino. Y una promesa escrita, con sangre. Gu Zixu y la joven que lavaba seda. Durante el caos del reino de Chu, el leal ministro Gu Zixu fue perseguido por atreverse a ser fiel al príncipe heredero Yan, quien había sido acusado de traición. Huyendo por su vida, Gu Zixu vagaba de un lugar a otro junto al pequeño hijo del príncipe Yan, un niño llamado Shen. Ambos andaban hambrientos y exhaustos. Un día, llegaron a la tierra de Fanian, junto al río Lai. Allí vieron a una joven lavando seda. Cerca de ella, un pequeño paquete de arroz, su única posesión. Gu Zixu, con respeto, le pidió algo de comida. La joven lo miró y respondió: «Usted no parece una persona común. No me atrevería a negarme por algo tan pequeño». Entonces, partió su arroz y lo compartió con Gu Zixu y el niño. Gu, por vergüenza, apenas probó un poco, pero ella insistió en que comiera todo, pues el camino aún era largo y necesitaban fuerza para sobrevivir. Al terminar de comer, Gu Zixu se despidió y susurró: «Estoy siendo perseguido por la corte. Por favor, no diga a nadie que me ha visto». La joven se quedó inmóvil, luego soltó un largo suspiro. «Durante 30 años, no he cruzado palabra con ningún hombre. Hoy, por un poco de arroz, he perdido mi pureza.
Ya no tengo rostro para seguir viviendo. Dicho esto, abrazó una gran piedra y se lanzó al río helado. Wu Zixu, consternado y desgarrado por el dolor, mordió su dedo y escribió con sangre sobre una piedra. Tú lavabas seda, yo pedí pan. Yo quedé saciado, tú te ahogaste. 10 años después, con 1000 piezas de oro te recompensaré. Cubrió la piedra con tierra, abrazó al niño y siguió su camino al sur, cargando en su corazón una deuda de gratitud imposible de saldar. En tiempos de hambre y necesidad, pedir comida no es motivo de vergüenza. Pero lo que deja una huella en el alma no es el acto en sí, sino la forma en que aquella joven vivió y cómo eligió morir. Era una campesina pobre, sencilla, pero protegía su honor como un tesoro. Para ella, solo hablar y compartir comida con un hombre desconocido ya era perder la virtud. ¿Murió por preservar su castidad? ¿O por el temor de haber descubierto sin querer el secreto de un fugitivo? Sea cual sea la razón, esa muerte refleja la visión de vida de los antiguos. El honor era más importante que la propia vida. Hoy podríamos juzgarla como ingenua. Pero para quienes vivieron en ese tiempo, fue una elección noble, nacida del orgullo y de una dignidad que no podía ser manchada. Y gracias a personas como ella anónimas, silenciosas, pero firmes en su moral. La sociedad de antaño construyó sólidos pilares éticos. Esta historia no es solo una elegía por una mujer. Es también un espejo luminoso para quienes aún creen en la justicia, el respeto, el honor y la dignidad. De la historia de Wu Zixu y la joven del río, aprendemos algo profundamente humano. Hay decisiones que se toman en un instante, pero dejan huellas para toda la vida. Sin embargo, no todos se atreven a elegir. Y no todos saben mantenerse firmes en su elección frente a los juicios y halagos del mundo. Algunos, por temor a ser criticados, terminan abandonando lo correcto. La siguiente historia es un suave pero inolvidable recordatorio sobre el coraje de vivir en medio del torbellino de la opinión pública. El viejo Ma y el caballo valioso. Había una vez un anciano de apellido Ma, que se ganaba la vida criando caballos. Cuando su hijo cayó gravemente enfermo, no dudó en vender todos sus preciados caballos para costear el tratamiento. Gracias a ello, el muchacho escapó de la muerte. Años más tarde, con algunos ahorros reunidos, el anciano decidió volver a su antiguo oficio. Oyó hablar de un caballo raro, de raza Wang Sue Piao, un corcel capaz de recorrer 1000 li sin detenerse. A la venta en la región de Xianglin. Aunque el animal se veía débil y delgado, el viejo reconoció sus buenos rasgos y decidió comprarlo. En el camino de regreso, él y su hijo se turnaban para montar. Pero cada vez que pasaban por un pueblo, recibían críticas distintas. Cuando montaban los dos, la gente murmuraba: ¡qué crueldad! Ese pobre caballo débil cargando a 2 personas. Entonces el viejo bajaba y dejaba que su hijo montara solo. En el siguiente pueblo, escuchaban: el hijo a caballo y el padre caminando detrás. ¡Qué falta de respeto! Avergonzado, el muchacho cedía el caballo al padre. Pero en el siguiente pueblo, les decían: el padre no tiene corazón. El hijo acaba de recuperarse y lo obliga a caminar. Finalmente, ambos decidieron caminar y llevar al caballo de la brida. Pensaron que así evitarían los comentarios. Pero al llegar a otro pueblo, la gente se reía. Tienen un caballo y no lo montan. ¿Para qué lo compraron? ¡Qué tontos! Colmado de frustración, el viejo Ma exclamó: montamos y nos critican, no montamos y también nos critican. Basta, lo soltaremos y punto. Entonces llevó el caballo al bosque, le quitó la silla y las riendas, y con un azote lo dejó correr libre. Al llegar a casa y contar lo sucedido, su esposa solo pudo golpearse el pecho y exclamar: tantos años de esfuerzo, toda la fortuna en ese caballo, y lo soltaste por lo que dice la gente. ¿Con qué viviremos ahora? ¿Con qué casaremos a nuestro hijo? Esta historia, que puede parecer graciosa, es en realidad una amarga lección sobre la falta de carácter y la presión del qué dirán. El viejo Ma era un hombre decente, con buen ojo y valor para invertir, pero fue demasiado débil frente a las voces externas. La gente no vive nuestra vida.
No conocen nuestras circunstancias ni asumirán las consecuencias por nosotros. Y aún así, sus críticas nos hacen dudar de nosotros mismos. El caballo era valioso, pero se perdió. No porque no valiera la pena, sino porque su dueño no tuvo el valor de mantenerlo. Y así también caen muchos en la vida real. No porque hagan lo incorrecto, sino porque temen que les digan que lo hacen. No por falta de talento, sino por vivir bajo la mirada ajena. En esta vida, no se puede complacer a todos. Pero uno debe saber vivir fiel a lo que cree correcto. Porque una decisión correcta, a veces, solo requiere guardar silencio ante la multitud y asentir con uno mismo. Los antiguos decían: perder una posesión no da tanto miedo como perder la firmeza. Porque cuando el corazón vacila, ni siquiera el mayor tesoro se puede conservar. Pero hay momentos aún más peligrosos. No por las opiniones ajenas, sino por dejarse cegar por la ambición. Algunas personas no temen el juicio del mundo, pero no soportan escuchar la verdad. Y es esa obstinación la que conduce a catástrofes aún mayores. La siguiente historia es una advertencia, narrada con imágenes sencillas. Una cigarra, una mantis y un gorrión. Pequeñas criaturas que reflejan un gran juego de poder en el tablero político de la era de las primaveras y otoños. La cigarra y el reino de Gu. Una mañana temprano, el príncipe heredero Yu, hijo del rey Fuchai de Gu, entró al palacio con la ropa empapada. El rey Fuchai, al verlo, preguntó: ¿A dónde fuiste para terminar tan mojado? El príncipe respondió: salí a cazar esta mañana. Vi una cigarra posada en una rama, cantando fuerte. Quise tensar el arco para dispararle. Pero entonces noté una mantis religiosa que se acercaba sigilosamente para atraparla. Antes de actuar, vi que desde lo lejos se acercaba un gorrión dispuesto a devorar a la mantis. Me retiré para apuntar al gorrión, pero resbalé en el barro y caí. Por eso tengo la ropa sucia. El rey Fuchai negó con la cabeza y reprendió: perseguir ganancias pequeñas sin ver el peligro inmediato es la actitud de un necio. ¿Cómo puede un príncipe comportarse con tal estupidez? El príncipe Yu no discutió, solo respondió con voz suave: padre me llama necio, pero aún hay quienes lo son más. El reino de Lu, siendo pequeño, no provocó aquí. Aún así, Qi lo invadió, creyendo que ganaría fácilmente. Sin embargo, fue emboscado por nuestro reino de Gu y sufrió grandes pérdidas. Gu venció a Qi, pero luego menospreció a Yue, y terminó siendo derrotado de forma humillante. ¿En qué se diferencian la cigarra, la mantis y el gorrión de Lu, Qi, Gu y Yue? ¿Es más necio quien cae por querer disparar a un gorrión, o aquel que pierde todo por ambición de gloria? Al oír esto, Fuchai gritó con furia: cállate, ¿te atreves a repetir las palabras de Gu Zixu, ese traidor? Si sigues siendo mi hijo, nunca más menciones su nombre. El príncipe, aterrado, retrocedió en silencio. Su corazón pesaba como una roca. Años atrás, Gu Zixu había advertido repetidamente al rey Fuchai que no subestimara al reino de Yue. Pero el rey no quiso escuchar. Al final, Yue se vengó, Gu fue destruido, y Fuchai terminó quitándose la vida. El príncipe Yu nunca fue discípulo de Gu Zixu, pero por sí mismo comprendió la lección oculta en el tablero del mundo. Una lección envuelta en las figuras de la cigarra, la mantis y el gorrión. Símbolos de los reinos que creían ser los más fuertes. Todos piensan que tienen la victoria asegurada, sin saber que detrás hay alguien más al acecho. Perseguir pequeños beneficios olvidando el panorama general es la semilla del desastre. Fuchai no era un tonto, pero cometió el error de los arrogantes. No escuchar a sus ministros leales. Y no mirar más allá de lo evidente. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay más ciego que quien no quiere ver. La advertencia del príncipe fue suave, pero penetró como aguja en el orgullo del padre. Y también es una advertencia para cualquier gobernante. Quien no sabe escuchar, aunque gane muchas batallas, puede terminar perdiendo toda la vida. El príncipe Yu vio el desastre antes de que ocurriera. Pero a veces, la voz de los jóvenes es ignorada,
simplemente porque los mayores no quieren admitir la verdad. Hay advertencias que, por ser demasiado directas, pueden provocar la ira de quienes ostentan grandes poderes. Pero también existen personas que saben emplear la suavidad y la sutileza, transformando una advertencia en una melodía, haciendo que el oyente comprenda por sí mismo lo que está bien o mal. En el silencio. Esa es justamente la maestría en el arte de la persuasión de un hombre llamado Zhou Yi. Zhou Yi toca el laúd para aconsejar al rey Wei de Qi. El rey Wei de Qi llevaba 9 años en el trono, pero cada día se entregaba a la música, al canto y a los placeres desde la mañana hasta la noche, sin prestar mucha atención a los asuntos del reino. Un día, un hombre del reino de Qi llamado Zhou Yi solicitó audiencia. No era gran ministro, ni traía memorial alguno, solo dijo al rey: «Soy hábil con el laúd. He oído que su majestad ama la música. Por eso me presento ante usted». El rey Wei, complacido, ordenó de inmediato traer un laúd para que Zhou Yi interpretara música. Pero Zhou Yi solo tomó el instrumento, afinó las cuerdas en silencio, y no tocó en absoluto. El rey, extrañado, preguntó: «¿Por qué el maestro no interpreta una pieza para que yo la disfrute?». Zhou Yi, con calma, respondió: «Aprendí a tocar no para exhibir mi habilidad, sino para entender el kamli, es decir, el principio del laúd. El sonido es solo forma. Lo esencial está en el significado que hay detrás». El rey Wei, intrigado, preguntó: «¿Y qué es ese kamli?». Zhou Yi habló pausadamente. Kam significa prohibir, es decir, controlarse, moderar los deseos. En el laúd, la cuerda más gruesa representa al soberano, las cuerdas más finas, a sus ministros. En tiempos del emperador Fuxi, los laúdes solo tenían 5 cuerdas. La dinastía Zhou agregó 2 más para simbolizar la armonía entre el rey y sus súbditos. Así se ve que el laúd, desde la antigüedad, no ha sido solo un instrumento musical, sino también un recordatorio del arte de gobernar. Al oír esto, el rey asintió, y luego preguntó: «Si conoce también este principio, ¿no será que toca el laúd de manera excelente?». Zhou Yi respondió: «Sé tocar, pero no toco. Así como su majestad tiene en sus manos el destino del reino, pero aún no lo gobierna. Yo sostengo el laúd sin tocarlo, lo cual desagrada a su majestad. Pero si su majestad no gobierna, ¿cómo vivirá en paz el pueblo?». El rey Wei comprendió de inmediato. Emocionado, dijo: «Así que el maestro usó el laúd para aconsejarme». Desde entonces, el rey confió en Zhou Yi y lo nombró canciller. Con su ayuda, el reino de Qi se volvió cada vez más próspero. Zhou Yi era un sabio, comprensivo con las personas y con los tiempos. No culpó al rey por su pasión por la música, sino que usó ese mismo laúd para guiarlo del error al despertar. Esa es la persuasión que cala hondo. No necesita gritar, ni criticar, solo requiere llegar en el momento justo, con la forma justa, para que las palabras toquen el corazón. La música no está hecha para el delirio, sino para calmar el alma y armonizar el carácter. En la antigüedad, se utilizaba en ceremonias para cultivar la virtud y fortalecer la estructura del gobierno. Pero en tiempos del rey Zhou, la música fue degradada a entretenimiento decadente, hasta que todo el reino se derrumbó. Zhou Yi no solo era un maestro en música, también dominaba la historia. Mencionó sutilmente la historia del rey Zhou, quien se perdió por su obsesión con la melodía mi, y terminó perdiendo el reino. Esa lección, aunque no dicha abiertamente, hace estremecer a cualquiera que comprenda el arte de gobernar. La historia es un ejemplo claro de sabiduría, delicadeza y lealtad bien medida. En una época llena de palabras vacías, hubo quien afinó el laúd en silencio, para despertar en el corazón del rey una campana de conciencia. Después de usar la música para despertar al monarca, Zhou Yi fue encargado de custodiar el destino del reino. Pero ser árbitro del equilibrio en la corte no requiere solo habilidad para persuadir. Cuanto más alto el puesto, más duras las pruebas. Algunos esperaban verlo caer, otros lo ponían a prueba discretamente, con palabras disfrazadas de inofensivas. Pero fue a través de esas pruebas que su verdadera inteligencia y temple salieron a la luz. Chun Yu-kun pone a prueba a Zhou Yi. Chun Yu-kun era un renombrado sofista del reino de Qi. Al enterarse de que Zhou Yi había sido nombrado canciller, se sintió inconforme y decidió acudir al palacio acompañado de varios amigos con la intención de poner a prueba su talento. Zhou Yi los recibió con gran respeto, cortesía y serenidad.
Durante el encuentro, Chun Yu-kun adoptó una actitud arrogante y, con tono irónico, dijo: «Tengo algunas palabras insignificantes, no sé si debería compartirlas con el canciller». Zhou Yi juntó las manos y respondió: «Le ruego, maestro, que hable con franqueza y me instruya». Kun dijo: «El hijo no debe separarse de su madre, ni la esposa de su esposo». Zhou Yi contestó: «Obedezco con gusto, desde hoy, no me apartaré ni un paso del rey». Kun prosiguió: «Una rueda hecha de madera de espino, aunque se engrase, no girará bien si el eje es cuadrado». Zhou Yi respondió: «Obedezco con gusto, actuaré conforme al ritual y no haré nada que contradiga el camino recto». Kun continuó: «Un arco, aunque sea firme, también puede perder tensión. El agua, por más fuerte que fluya, debe terminar en el mar». Zhou Yi dijo: «Obedezco con gusto, utilizaré a los sabios y no permitiré que los incompetentes se infiltren en la corte». Kun añadió: «Un laúd que no es afinado no puede producir melodía». Zhou Yi respondió con la misma calma: «Obedezco con gusto, ajustaré las leyes, castigaré a los malvados y mantendré la estabilidad del país». Tras escuchar las 5 respuestas, Chun Yu-kun guardó silencio, se inclinó profundamente y se retiró. Al salir del palacio, sus acompañantes, al verlo con el rostro pálido, le preguntaron qué le ocurría. Él suspiró. «Usé metáforas para ponerlo a prueba. Cada una de las 5 tenía un significado oculto. Él las entendió todas, y respondió de forma precisa. Es un verdadero gran talento. Yo no estoy a su altura». Chun Yu-kun había empleado 5 imágenes para representar 5 pilares esenciales del buen gobierno: lealtad al soberano, respeto por el ritual, sintonía con el pueblo, empleo correcto de los talentos y firmeza contra el mal. Parecían frases enigmáticas, pero para quien verdaderamente comprende el arte de gobernar, eran pruebas veladas. Zhou Yi no solo captó cada insinuación, sino que respondió con precisión, suavidad y profundidad. Eso revela no solo inteligencia, sino también profundidad de espíritu y visión de liderazgo. Ser líder no es solo ocupar un puesto elevado, sino tener la calma frente a la arrogancia, la sabiduría para leer lo que está entre líneas, y la rectitud para transformar palabras en acción. Zhou Yi demostró por qué merecía ser canciller. Y por qué, desde los tiempos de Yang Jinao, el reino de Qi no había tenido a alguien que hiciera que hasta los grandes oradores se inclinaran en reconocimiento. Un gran líder no solo necesita sabiduría para distinguir lo correcto, sino también firmeza para no perderse entre los elogios. Aquellos que dominan las metáforas, como Chun Yu-kun, también pueden ser cegados por los halagos. Pero quien gobierna un país no debe guiarse solo por palabras dulces o apariencias. Para ver la lealtad, hay que observar las acciones. Para reconocer el mérito, hay que mirar los resultados. La siguiente historia es un corte frío y nítido en el cuerpo de la política del reino de Qi. Allí, el elogio no siempre es motivo de orgullo, y el silencio, a veces, es la prueba más clara de integridad. El rey Wei examina a sus funcionarios. El rey Wei de Qi escuchó numerosos rumores sobre 2 funcionarios a cargo de regiones distintas, uno en la ciudad de Dea y otro en Tumo. No se apresuró a juzgar, sino que envió en secreto emisarios para investigar la situación real en ambos lugares. Una vez tuvo toda la información, el rey convocó a toda la corte y llamó a ambos gobernadores a presentarse. En el palacio, algunos despreciaban al funcionario de Tumo, pues rara vez se le mencionaba o elogiaba. Por el contrario, el de Dea era alabado constantemente, y no faltaban quienes se inclinaban para halagarlo. El rey Wei primero llamó al funcionario de Tumo y le preguntó: ¿por qué nadie habla bien de ti en la corte? El funcionario, con la cabeza inclinada, respondió con respeto: solo cumplo con mi deber y sirvo al pueblo con todo mi corazón. Sobre elogios o críticas, no sé nada, ni me atrevo a desearlos. El rey asintió y proclamó en voz alta: no sobornas, no frecuentas a los poderosos, pero en Tumo el pueblo vive en paz. Los campos son fértiles, los asuntos se resuelven correctamente y nadie se queja. Eres un buen servidor, te recompensaré y te ascenderé con acento agudo de inmediato. Luego, el rey llamó al funcionario de Dea, el más elogiado. Su rostro cambió de expresión y con tono severo dijo:
Eres elogiado por todos, pero en Dea los campos están abandonados. La gente pasa hambre, los bandidos hacen estragos, y tú no envías tropas para detenerlos. Las investigaciones revelan que has usado el dinero del pueblo para sobornos, comprando la buena fama con la complicidad de funcionarios de la corte. Eres un corrupto, un destructor del Estado. El funcionario de Dea cayó de rodillas, suplicando perdón. El rey levantó la mano con desdén. El que daña al pueblo, aunque vista traje oficial, no merece vivir. Ordeno ejecutarlo de inmediato, que lo arrojen al caldero de aceite. Los funcionarios aún no salían de su asombro, cuando el rey añadió: aquellos que lo elogiaron, que cambiaron lo negro por blanco, que siendo mis ojos y oídos se ensuciaron con su oro. Todos ellos, al caldero con él. Ese mismo día, el rey mandó ejecutar a todos los colaboradores deshonestos, como ejemplo. Desde entonces, nadie osó llevar palabras falsas al trono. Un funcionario que solo busca embellecer su imagen, que se vale de halagos mientras descuida el bienestar del pueblo, tarde o temprano será desenmascarado. El gobernador de Tumo no ansiaba fama, solo trabajaba en silencio. Era poco mencionado, pero traía paz real a su pueblo. El de Dea, en cambio, era lo opuesto, fama resonante, pero basada en engaños, sobornos y traiciones. El rey Wei no juzgó por rumores, ni fue indulgente con sus allegados. Observó la verdad, investigó el origen y castigó con justicia, mostrando la grandeza de un rey sabio. Una sociedad justa no se construye con adulaciones. Los funcionarios no necesitan elogios, sino resultados. El pueblo no necesita escuchar alabanzas, sino vivir en paz. Cuando quien está al mando sabe resistir a los halagos, castigar a los corruptos y reconocer a los justos, entonces el país tiene esperanza de prosperar. Un rey que sabe reconocer a las personas y juzgar con justicia ya es digno de admiración. Pero más difícil aún es lograr que cada individuo en la sociedad sepa vivir con rectitud, actuar con decencia y comprender qué es lo que realmente vale la pena perseguir en esta vida. Entre todos los grandes maestros capaces de enseñar eso, ninguno supera a Confucio. Él no enseñaba con castigos ni leyes estrictas, sino con preguntas suaves, que llevaban al oyente a mirarse a sí mismo con honestidad. La siguiente historia parece una conversación simple, pero encierra un verdadero tesoro de sabiduría. Humanidad, sabiduría, rectitud. Un día, Confucio y sus discípulos salieron del reino de Lu para recorrer los estados feudales. Durante el camino, se volvió hacia sus 3 discípulos más cercanos y les hizo la misma pregunta. Según ustedes, ¿qué es una persona ren, humana? ¿Y qué es una persona sabia? El primero en responder fue Zigón, un discípulo inteligente, elocuente y con gran habilidad para las relaciones. Tras reflexionar un momento, dijo: una persona ren es aquella que sabe amar a los demás. Una persona sabia es aquella que comprende el corazón de las personas. Confucio asintió con la cabeza. Muy bien. El segundo fue Zhengzi, un hombre callado, introspectivo y famoso por su piedad filial. Respondió suavemente: una persona ren es aquella que sabe tener compasión de sí misma. Una persona sabia es aquella que se entiende profundamente a sí misma. Confucio volvió a sonreír y asintió. Muy válido. El último fue Zilu, un discípulo recto y valiente, que valoraba el honor y actuaba con rapidez y decisión. Zilu respondió: una persona ren es quien vive de tal forma que los demás la quieran. Una persona sabia es quien vive de tal forma que los demás puedan comprenderla. Confucio alzó la vista hacia el cielo y comentó con admiración: ¡qué sorpresa tan grata! La misma pregunta recibió 3 respuestas distintas. Ninguna era absolutamente correcta, ni estaba equivocada. Cada una reflejaba el alma, el estilo de vida y la visión del mundo de quien respondía. Zigón destacó la compasión, vivir por los demás. Zhengzi se inclinó hacia el cultivo personal, mirar hacia adentro para perfeccionarse. Zilu valoró la interacción con el mundo, vivir de manera que los demás te comprendan y te aprecien. Ren, humanidad, y Si, sabiduría, son 2 virtudes esenciales de un verdadero noble. Tener Ren sin Si puede llevar a ser manipulado.
Tener sí sin rem puede convertir a alguien en frío y calculador. La persona sabia es aquella que sabe amar, pero que no permite que su bondad sea usada como puerta de entrada por los oportunistas. También debe tener suficiente inteligencia para saber quién es y dónde se encuentra en medio de este complejo mundo. La historia de Confucio no es solo una lección filosófica, sino también una invitación a la reflexión en nuestra vida diaria. Hay momentos para pensar en los demás y momentos para pensar en uno mismo. A veces es mejor retroceder, otras veces avanzar. Saber equilibrar, distinguir el bien del mal. Mantener el corazón sin olvidar la razón. Eso es ser verdaderamente zen y sabio en esta vida. Los 3 discípulos de Confucio tenían cada uno su manera de pensar y de vivir, pero compartían un rasgo en común. Usaban la sabiduría para entender la vida y el corazón para tratar con las personas. Sin embargo, no todos tienen la fortuna de vivir en una sociedad que valore lo correcto. Hay personas que, aun con buen corazón y sentido del honor, son juzgadas injustamente solo porque carecen de respaldo. Y existen sentencias que no se dictan por justicia, sino porque la gente cree demasiado rápido en lo que ve, no en lo que realmente ocurrió. La siguiente historia es una advertencia sobre eso que llamamos justicia, algo que puede ser fácilmente torcido por una mirada superficial. El establo y la falsa acusación. Hace mucho tiempo, un joven erudito viajó a la capital para presentar los exámenes imperiales. Como no tenía dinero para pagar alojamiento, fue a pedir hospedaje en una posada grande al borde del camino. La dueña, al verlo pobre, no quiso darle habitación en la casa y lo mandó a dormir en el establo. Fingiendo generosidad, dijo que no le cobraría porque tenía compasión por los pobres. Un día, después de rendir examen, el joven regresó y vio que el establo estaba en llamas. Sin dudarlo, gritó pidiendo ayuda y corrió a salvar lo que pudiera. Pero el fuego se había extendido, y los daños eran inevitables. La dueña de la posada de inmediato lo acusó falsamente, llevándolo ante el juez. Dijo que el joven, resentido por el maltrato, había incendiado el establo por venganza. Llorando con dramatismo, incluso aseguró que lo vio fingir gritar y luego huir. El juez no investigó más, escuchó solo una versión y pensó. Recibió ayuda, y aún así guardó rencor. Es un desagradecido. Y así, el joven fue condenado a 2 años de prisión. Al salir de la cárcel, se enteró de que había aprobado los exámenes. Pero por no estar presente el día de los nombramientos, su nombre fue eliminado de la lista. Consumido por la rabia y la impotencia, decidió hacer algo que jamás había imaginado. Se vistió con esmero y regresó a la misma posada. Esperó el momento en que la dueña estuviera distraída, y discretamente incendió el almacén trasero. Luego volvió a sentarse como un cliente recién llegado. Cuando el fuego se desató, volvió a gritar, corrió hacia las llamas y ayudó a apagar el incendio como si fuera un héroe. Los vecinos se reunieron y lo elogiaron. Este sí es un buen hombre. No huyó del fuego, sino que arriesgó con acento agudo su vida para ayudar. El joven no dijo nada. Solo dejó una frase antes de marcharse. Así es la vida. Quien hace el bien, va preso. Quien comete un crimen, es recompensado. Esta historia no es solo el suspiro de un hombre inocente, sino un reflejo amargo de la sociedad. Cuando la justicia se coloca en el lugar equivocado, hasta la bondad se vuelve una carga. La dueña se escudó en la ayuda para ocultar su desprecio por los humildes. El juez juzgó con emoción, sin pruebas ni reflexión, sin mirar más allá de las apariencias. Y el joven erudito, que sinceramente trató de ayudar, terminó convertido en criminal. Muchos dicen, las injusticias no necesitan defensa. Pero el silencio a veces convierte la injusticia en algo sin sentido. La venganza del joven puede parecer extrema, pero obliga al lector a enfrentarse con una gran pregunta. ¿Qué es el mérito y qué es la culpa? Una sola palabra, un solo gesto, puede cambiar por completo el juicio de toda una multitud. Por eso, antes de emitir cualquier juicio, pregúntate, ¿estás viendo la verdad? ¿O solo creyendo lo que quieres creer? Cuando la verdad queda oculta por la emoción, la justicia puede ser distorsionada por rumores y apariencias.
Sin embargo, no siempre la verdad necesita ser revelada mediante la confrontación. A veces, una palabra directa puede enfurecer a los poderosos. Pero una palabra hábil, dicha en el momento adecuado y con el tono justo, puede cambiar incluso las decisiones de quienes tienen el poder. La siguiente historia es una prueba clara del poder de la inteligencia, la paciencia y el arte de la persuasión. El pez grande en el mar y una lección de persuasión. Jin Kehun, también conocido como Tian Jinak, era un alto funcionario con gran poder en el reino de Qi. Un día quiso reconstruir la ciudad de Sue, convirtiéndola en una obra monumental para demostrar su influencia y posición dentro de la corte. Muchos allegados le aconsejaron no hacerlo, argumentando que la obra era costosa, agotaría al pueblo y dañaría su reputación. Pero él no escuchó, incluso ordenó: quien se oponga, será ejecutado. En medio de ese ambiente tenso, un extraño pidió audiencia. Advirtió de antemano: solo diré 3 palabras. Si digo una más, aceptaré mi castigo. Intrigado, Tian Jinak lo hizo pasar. El visitante se inclinó y dijo solamente: mar pez grande. Luego dio media vuelta y salió corriendo. Tian Jinak, sorprendido, lo llamó. Por favor, vuelva. ¿Qué quiso decir con eso? El hombre, mientras huía, respondió: este humilde no se atreve a bromear con la muerte. Tian Jinak soltó una carcajada. No pasa nada, puede hablar libremente. El visitante se detuvo, regresó y explicó: ¿nunca ha oído hablar del gran pez en el mar? Mientras vive en el océano, nadie puede atraparlo, pero si queda varado, incluso las hormigas pueden devorarlo. Ahora usted es ese gran pez en el mar del reino de Qi. Si Qi cae, por más alta que sea la ciudad de Sue, no podrá protegerlo. Tian Jinak quedó en silencio un buen rato y asintió levemente. Al día siguiente, canceló el proyecto de reconstrucción. La historia es un ejemplo vívido del arte de usar pocas palabras para captar atención. Y luego saber cuándo dar el consejo que realmente importa. Las 3 palabras, mar pez grande, no explican nada, pero no dejan la mente en paz. El acto de huir crea una pausa que obliga al oyente a querer retener al hablante, dándole el control de la conversación. Lo importante no es cuántas palabras se digan, sino cuándo, cómo y ante quién se dicen. Construir una ciudad no es malo si se hace por defensa nacional. Pero si es solo para ostentar poder, se vuelve una carga. El visitante recordó con sutileza: si se pierde el poder, la fortaleza no sirve de nada. Quien ocupa un alto cargo, si no tiene al pueblo como base, acaba como un pez varado, grande, pero destinado a ser devorado. Una palabra oportuna puede evitar un gran error. Pero una palabra mal interpretada también puede llevar a la ruina. No siempre seguir al sabio garantiza el éxito. Porque mal interpretar al sabio puede ser tan peligroso como seguir al necio. Como en la siguiente historia, donde una sola palabra, robar, llevó a 2 destinos opuestos. Solo porque uno entendió su sentido figurado y el otro lo tomó literalmente. El arte de robar, del señor Wu. En el reino de Song, había un hombre de apellido Xian, tan pobre que no tenía que comer ni que vestir. Queriendo cambiar su destino, fue al reino de Qi para visitar al señor Wu, un hombre rico y admirado por todos. El señor Xian le preguntó: ¿cómo logró usted tanta riqueza? El señor Wu respondió: soy experto en robar. El primer año comí bien. El segundo viví cómodamente. El tercero me volví muy rico. Incluso ayudé a los pobres. El señor Xian, entusiasmado, regresó a casa y empezó a imitarlo. Cada noche se colaba en casas ajenas para robar dinero y objetos. Pero en menos de un mes fue capturado. Le confiscaron todo y fue encarcelado. Al salir, fue a reclamarle al señor Wu: usted dijo que robando se hace uno rico. Yo lo hice y perdí todo. Terminé en ruina y deshonra. El señor Wu preguntó: ¿y cómo robaste? El señor Xian contó todo. El señor Wu solo negó con la cabeza y sonrió. Has entendido mal. Yo robo los frutos del cielo y la tierra. Recojo frutas del bosque, pesco en el río, recojo lo que la naturaleza da. Eso es de todos, no de alguien en particular. Eso no es robar, es trabajar.
Tú, en cambio, robaste bienes ajenos. Eso es delito. ¿Cómo no ibas a ser arrestado? Aún dudoso, el señor Xiang fue a consultar a un maestro. El sabio explicó lo mismo. El robo del sabio no es invadir ni dañar, sino saber tomar en el momento justo, en el lugar adecuado, sin perjudicar a nadie. Es una forma de vivir en armonía con la naturaleza, diligente, pero sin codicia. La historia es una lección profunda sobre ética laboral y comprensión correcta de las palabras. El señor Wu no promovía el mal. Hablaba de trabajar con esmero y aprovechar los recursos naturales con sensatez. Pero el señor Xiang oyó una sola palabra, robar, y creyó haber hallado un atajo a la riqueza, sin distinguir entre bien y mal. Hoy también hay muchos tipos de robo así. Algunos no roban dinero, pero sí fama, reputación o confianza para construir una imagen falsa. Pueden triunfar por un tiempo, pero no hacen más que construir castillos sobre arena. Ser rico no es un crimen, pero el modo de enriquecerse es lo que distingue al noble del delincuente. Escuchar consejos no está mal, pero mal interpretarlos y actuar ciegamente es buscarse el desastre. Entender correctamente a otros ya es difícil, pero aún más difícil es atreverse a defender a quienes uno cree, cuando todo el mundo les da la espalda. En la vida, hay personas a las que nadie valora, que nadie emplea, pero en el momento clave, son las únicas que se levantan por justicia. No por fama ni beneficio, sino simplemente por una palabra, lealtad. La siguiente historia es prueba de una amistad así. Un hombre despreciado por muchos, que se atrevió a arriesgar su vida por alguien en desgracia. Mao Bian salva a Jin Kejun. Mao Bian era un invitado peculiar del reino de Qi. De aspecto feo y palabras extravagantes, muchos lo despreciaban. Solo Jin Kejun, Tian Jinag, canciller del reino de Qi, vio su valor interior y lo mantuvo cerca como amigo. Cuando Tian Jinag cayó en desgracia, los demás invitados se marcharon. Solo Mao Bian se quedó, sin apartarse un solo paso. Al morir el rey Wei de Qi, subió al trono el rey Xuan, quien tenía rencores contra Tian Jinag. De inmediato lo destituyó y lo dejó en la miseria. Mientras todos guardaban silencio, Mao Bian se ofreció voluntariamente a entrar en palacio para rogar por su amigo. En el salón, el rey Xuan preguntó: «He oído que tú eres muy querido por Jin Kejun. ¿Es cierto que él hace todo lo que le dices?» Mao Bian respondió: «Me aprecia, sí, pero no me obedece». El rey arqueó una ceja. «¿Tienes pruebas?». Mao Bian contestó con firmeza: «Cuando su majestad aún era príncipe heredero, le dije a Jin Kejun que usted tenía rostro de cerdo hervido y ojos mezquinos, un mal augurio. Le rogué que no lo apoyara, pero él lloró, diciendo que no podía traicionar la voluntad del difunto rey. Si me hubiera hecho caso, usted no estaría aquí hoy». El rey Xuan quedó perplejo. Mao Bian continuó: «El primer ministro Shao Yang de Chu le ofreció a Jin Kejun tierras el doble de grandes que las de Sue. Pero él se negó, por no traicionar al rey anterior que confió en él». Al oír esto, el rey Xuan se conmovió. Guardó silencio un largo rato y finalmente mandó llamar a Jin Kejun de nuevo al cargo de canciller. Cuando volvió, Jin Kejun trajo consigo el sombrero y la túnica que le había otorgado el difunto rey. Y, frente a toda la corte, se inclinó profundamente ante Mao Bian. La historia de Mao Bian no es solo la de un hombre valiente, sino una epopeya de lealtad. Un acto de nobleza en un momento de peligro. La gente valora el talento, pero en la adversidad, no todos los talentosos se atreven a actuar. El valor de Mao Bian no estuvo solo en sus palabras, sino en su corazón, dispuesto a dar la vida por un amigo. Tian Jinag era talentoso, pero gracias a Mao Bian pudo regresar. Mao Bian no era admirado por muchos, pero con que uno lo comprendiera, bastaba. En esta vida, tener un amigo así ya es una gran bendición. Encontrar amigos en el éxito no es difícil, pero hallar a quien se quede contigo en el peligro, sin pensar en las consecuencias, solo por lealtad, es como hallar una joya en el barro.
La persona digna de confianza no es la más brillante, sino aquella que se queda cuando todos los demás ya se han ido. Hay personas que, aunque no tengan poder ni cargos importantes, con solo decir una palabra en el momento justo pueden cambiar el destino de una persona. También hay quienes, sin necesidad de palabras floridas, con solo tomar una decisión oportuna en medio del campo de batalla, pueden cambiar el rumbo de una guerra. Cuando el campo de batalla está envuelto en llamas y todos ven el peligro inminente, solo quien se atreve a ir contra la mayoría, a apostar por un camino poco transitado, es quien puede marcar la diferencia. Shao Shi salva a An. Durante el período de los reinos combatientes, el estado de Qin se convirtió en una gran potencia, invencible en cada batalla. Un día, el gran general Dunshan de Qin llevó a su ejército a sitiar la ciudad de Jinaktab, una región estratégica del estado de An. Al estar en peligro, An envió urgentemente un emisario para pedir ayuda al estado de Shao. El rey de Shao convocó a sus generales para discutir un plan para rescatar a An. Todos negaron con la cabeza. El terreno era difícil. El ejército de Qin era fuerte, y no llegarían a tiempo, lo que solo traería desastres. Shao Shi, un famoso general que nunca había sido debidamente valorado, dio un paso al frente y dijo: Jinaktab puede ser peligrosa, pero lo es solo para los cobardes. Para quienes tienen coraje y saben aprovechar el momento. Es un lugar para lograr méritos. Como dos ratones luchando en una cueva, gana el más valiente. El rey de Shao, al escucharlo, lo nombró comandante y le asignó 50.000 soldados. El ejército de Shao partió desde la puerta este, avanzó 30 li y acampó. Shao Shi ordenó: quien hable de asuntos militares será decapitado en el acto. La orden era férrea, nadie se atrevía a hablar de retirada. Mientras tanto, Qin aumentaba continuamente su número de tropas, construía escaleras, rompía las puertas, decidido a conquistar la ciudad. El pueblo de An dentro de la ciudad estaba aterrorizado. Un hombre arriesgó con acento agudo su vida, escapó y corrió al campamento de Shao para informar. Al oír la noticia, Shao Shi simplemente sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba. Qin ha concentrado toda su fuerza en Jinaktab, dejando la retaguardia vacía. Es momento de atacar su talón. En lugar de avanzar para rescatar la ciudad, Shao Shi cambió de dirección y condujo al ejército directamente hacia la retaguardia de Qin. Incendió los almacenes de provisiones y cortó las rutas de suministro, causando el pánico entre las tropas de Qin. El general Dunshan se vio obligado a ordenar la retirada para proteger la retaguardia. La ciudad de Jinaktab fue liberada del asedio. An se salvó del desastre, y Shao Shi se convirtió de inmediato en un general de renombre. Shao Shi no solo era un hábil comandante, sino también alguien que veía lo que otros no podían ver. Cuando todos se centraban en Jinaktab, él miró hacia la retaguardia, donde el enemigo no tenía defensa. Sabía que para ganar, no era necesario atacar de frente, sino golpear donde el enemigo era más débil. Esa es el arte de atacar el punto ciego del fuerte. Su valentía no consistía en arriesgar la vida, sino en atreverse a diferenciarse de la mayoría y asumir la responsabilidad de un camino que nadie se atrevía a tomar. En la vida, a veces hay que saber retroceder para avanzar, mirar donde parece no haber importancia para encontrar el punto decisivo. Una gran victoria no depende solo de un ejército numeroso o de un general poderoso, sino de alguien que se atreva a ver lejos, pensar en grande y actuar en el momento justo. En el campo de batalla, un buen general es quien se atreve a ver diferente, pensar diferente y actuar diferente para lograr grandes cosas. Y en la vida, a veces las grandes lecciones no vienen de los libros, ni de quienes tienen títulos o cargos altos, vienen de una mirada compasiva, un gesto silencioso, un corazón que no espera recompensa. La siguiente historia no tiene espadas ni conspiraciones, solo hay un barco en alta mar, una negativa, y un acto de salvación. El comerciante perdido. Durante el período de los reinos combatientes, en el estado de Yan vivía un comerciante llamado King Won. Era famoso en toda la región por ser buen negociante, calculador y más rico que la mayoría. Una vez, llevó mercancías por mar al estado de Qi para comerciar. En el barco, un anciano vestido con ropa humilde, encorvado y con un saco viejo, pidió que lo dejaran viajar un tramo. King Won lo miró y negó con la cabeza. El anciano no dijo nada. Solo inclinó la cabeza agradecido y se alejó en silencio. Poco después, se levantó una gran tormenta.
El mar se agitó, el barco volcó, las mercancías se perdieron, la gente se dispersó en el agua. King Won fue rescatado por un grupo de pescadores y llevado a una aldea cercana. Al despertar tras varios días inconsciente, se sorprendió al ver que quien lo cuidaba era el mismo anciano de antes. El anciano no mencionó lo sucedido, solo le daba de comer con cuidado, le limpiaba el rostro y lo atendía con esmero. King Won, conmovido, preguntó: ¿por qué me salvó, si antes lo desprecié? El anciano solo sonrió con bondad. Cuando otros cometen errores, debemos darles una oportunidad para empezar de nuevo. Guardar rencor en el corazón es como cargar un peso innecesario. King Won bajó la cabeza y lloró. Más tarde, abandonó el comercio y regresó a su pueblo para abrir una escuela. Ya no figuraba entre los ricos, pero la gente lo recordaba como un sabio. La historia es un recordatorio de que hay algo más valioso que el dinero: la compasión. King Won sabía contar cada moneda, pero no supo valorar un corazón. El anciano no tenía oro ni plata, pero poseía algo mayor: una bondad incondicional. La supervivencia, a veces, no viene del conocimiento o la estrategia, sino del corazón humano. Una mirada comprensiva, un gesto que no busca recompensa, puede salvar una vida y una existencia entera. Los antiguos decían: haz el bien sin esperar retribución, da virtud sin esperar gratitud. Ese anciano era la imagen de un verdadero caballero. Haz el bien sin buscar gloria, salva a otros sin exigir gratitud, porque la virtud no es para lucirse, sino para mantener el sentido del deber. Y King Won, después de perderlo todo, se encontró a sí mismo. Lo que halló no fue ganancia, sino el verdadero valor de la vida. Eso es lo que convierte a un hombre rico en un gran ser humano. Algunos son ricos por negocios, otros por poder, pero hay quienes son ricos no por poseer bienes, sino por vivir con un corazón generoso, haciendo del deber su raíz, y del alma humana su capital. Como en la siguiente historia, sobre un médico famoso, pobre pero venerado por toda la corte, no por sus habilidades médicas extraordinarias, sino por su corazón. El médico pobre de Sen-non. Durante el período de los reinos combatientes, en el estado de Sao, vivía un médico famoso llamado Luo Kok. Era pobre, con ropa remendada y una casa de barro, pero su fama resonaba por toda la capital. La gente lo llamaba el médico pobre rico, porque tenía talento para curar, pero nunca cobraba, sin importar si el paciente era noble o humilde. En la corte había un médico oficial llamado Su Dung. Era rico, poderoso y apreciado por el rey, pero al oír que entre el pueblo solo se hablaba de Luo Kok, Su Dung sintió celos. Envió a alguien disfrazado de paciente grave, arrastrándose hasta la casa de Luo Kok, fingiendo estar al borde de la muerte para ponerlo a prueba. En el cuerpo del paciente aplicaron un medicamento que provocaba síntomas de envenenamiento, temblores, rostro amoratado. Luo Kok tomó el pulso un rato. De repente comenzó a sudar en la frente y dijo en voz baja: este hombre ha sido envenenado. El veneno ha llegado al corazón. Ya no se puede curar con medicina común. Hay que usar veneno para tratar veneno. Quizás haya esperanza. Sacó un medicamento raro, llamado Titamoa, normalmente venenoso para una persona sana, pero en casos especiales puede salvar vidas. El paciente lo tomó y en menos de un instante, se recuperó completamente. Su Dung, al escuchar el resultado, al principio no lo creyó, luego fue en persona a comprobarlo. Al saber la verdad, se sintió avergonzado, sin palabras, frente a todos, inclinó la cabeza, pidió disculpas y pidió ser discípulo de Luo Kok. Desde entonces, en el mundo médico del estado de Sao se recordaba a Luo Kok no solo por su talento, sino por su corazón. La historia es un recordatorio suave pero profundo sobre la ética del maestro, especialmente del médico. Luo Kok no competía, no alardeaba, no buscaba fama, solo tenía un objetivo: salvar vidas. Incluso cuando fue engañado, usó todo su esfuerzo y habilidad para salvar a esa persona. Eso no es debilidad, sino la fuerza de un verdadero caballero. El conocimiento no es para competir, la virtud no es para mostrar. El verdadero grande es quien convierte su saber en acción, y hace del corazón humano su base. En la sociedad actual, donde la fama y la riqueza son medidas comunes de éxito, personas como Luo Kok nos recuerdan, a veces, lo más valioso no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes.
Un médico auténtico no solo puede curar enfermedades, sino también sanar el alma. Y una persona verdaderamente madura no necesita reconocimiento, solo vivir conforme a un corazón sin impurezas. Una persona con talento, si no puede mantener la pureza de su corazón, no es más que una espada brillante con la hoja oxidada. En cambio, una persona con buen corazón, aunque tenga un punto de partida humilde, aún puede convertirse en alguien digno de respeto. Pero para que una persona despierte de verdad, no siempre hacen falta sermones ni consejos. A veces, solo se necesita un sueño, lo suficientemente profundo y real, para que esa persona pueda verse a sí misma desde un futuro que aún no ha ocurrido. El sueño de Tian Wen. Tian Wen era hijo de Tian Jinag, el famoso primer ministro del estado de Qi. Desde pequeño, fue elogiado por ser inteligente. Comprendía 10 cosas con solo aprender una. Pero, precisamente por ser tan talentoso, desarrolló un corazón arrogante, se volvió perezoso en los estudios, aficionado a la ociosidad, y mostraba poco interés por los asuntos del Estado. Una noche, soñó que se convertía en rey. Los ministros se inclinaban reverentes. El pueblo lo aclamaba, y no le faltaba nada en la vida. La gloria era como las nubes, el poder como una montaña. Pero entonces, en ese mismo sueño, ocurrió un giro del destino. Fue derrocado por sus propios subordinados, exiliado, y terminó mendigando en el mercado. Los transeúntes lo despreciaban, los perros callejeros lo perseguían. Su ropa estaba hecha jirones y su estómago vacío. En el momento más desesperado, apareció un anciano. Su mirada era bondadosa, su voz suave pero resonaba en el alma como una campana. La gloria es un sueño, solo la virtud es verdadera. El ser humano puede perderlo todo, pero si conserva la virtud, al despertar seguirá siendo digno de respeto. Tian Wen se despertó sobresaltado, sudando como si hubiera sido bañado. Ya no era un sueño, pero la sensación de miseria seguía presente en su pecho. Desde ese día, cambió por completo. Ya no era arrogante, estudió con más dedicación, respetó más a los sabios, fue diligente en la administración, aprendió a escuchar y a reflexionar cuidadosamente. Con el tiempo, se convirtió en uno de los ministros más ilustres del estado de Qi. La historia lo recuerda como el que despertó tras un sueño, el iluminado del corazón. Hay sueños que no llegan para entretener, sino para despertar. El sueño de Tian Wen es una campana que suena para aquellos que viven entre la fama y el olvido de sí mismos. Cuando una persona nunca ha perdido nada, es fácil que se crea el centro del mundo, pero basta con ver claramente el final, aunque sea en sueños, para que quien tiene corazón despierte. Despertar a tiempo es una gran bendición, porque hay quienes no despiertan en toda su vida, o lo hacen cuando ya es demasiado tarde. Lo más valioso no es el poder, sino saber corregirse a tiempo. Despertar no es un fracaso, despertar es un comienzo. Algunos despiertan gracias a un sueño, otros despiertan tras una pérdida, pero hay quienes, durante toda su vida, no necesitan perder para aprender, ni soñar para comprender lo valioso. Viven con un corazón sincero, con la lealtad como base, y la virtud como medida de la amistad. En tiempos de caos, los vínculos como estos son aún más valiosos. No se respeta por riqueza, ni se sigue por poder, sino por vivir de tal forma que los demás se conmuevan al punto de estar dispuestos a morir por justicia. La amistad de Lang Jun. Wei Guyi, también conocido como Lang Jun, era un príncipe del estado de Wei, nacido en el privilegio, pero no vivía como un aristócrata. Su alma era pura, compasiva, siempre trataba a los demás con sinceridad, sin importar su estatus. En ese tiempo, en Wei vivía un ermitaño llamado Hong Jinag, de 70 años. Pobre, que trabajaba como portero en Dimen. En Dalian, al oír su nombre, Wei Guyi fue a buscarlo y le ofreció su amistad con respeto. Su sinceridad conmovió a Hong Jinag, que no pudo rechazarlo. Después, Hong Jinag le presentó a un carnicero del mercado occidental, llamado Su Wei. Aunque nunca habían hablado, Wei Guyi lo visitaba regularmente, sin faltar una sola vez. Un día, el príncipe organizó un banquete para sus invitados. Estaban presentes miembros de la realeza, generales, damas distinguidas, pero fue Wei Guyi quien personalmente fue a buscar a Hong Jinag y luego al mercado a invitar a Su Wei. Durante el banquete, los sentó como invitados de honor. Nadie entendía, pero él no explicó, solo vivía según su creencia: formar lazos duraderos con verdadera sinceridad. Un día,
El estado de Qin envió al gran general Wang Gan a sitiar Handan, capital del estado de Shao. Shao Shen, primer ministro de Shao, viejo amigo de Wei Wuyi, envió emisarios a pedir ayuda al estado de Wei. El rey de Wei aceptó, pero temiendo a Qin, solo permitió que el ejército se detuviera en Yexia, sin intención real de ayudar. Wei Wuyi aconsejó al rey, pero no fue escuchado. Regresó a su residencia, convocó a sus seguidores y preguntó: ¿quién se sacrificará conmigo para salvar a Shao? Todos respondieron con entusiasmo. Antes de partir, pasó por Dimen a ver a Hong Yinag. El anciano, emocionado, dijo: príncipe, haga su mayor esfuerzo. Yo ya soy viejo, no puedo seguirlo. Cuando usted entre en batalla, este Yinag ofrecerá su vida como muestra de gratitud. Al llegar a Yexia, fue al campamento de Jinbi para solicitar el mando del ejército. Jinbi se negó, diciendo que debía esperar órdenes del rey. Wei Wuyi se enfureció. Se volvió hacia Su Wei, el carnicero silencioso durante tantos años, y ordenó: adelante. Su Wei, sin decir una palabra, sacó su cuchillo y mató a Jinbi, tomando su sello de mando. El ejército de Wei cambió de rumbo. Atacó a Wang Gan, derrotó a las fuerzas de Qin y salvó a Handan. La confianza no reside en las palabras, sino en quien está a tu lado en el momento más necesario. Wei Wuyi nunca recompensó a Su Wei. Hong Yinag tampoco pidió nada. No actuaron por favores ni por intereses, sino porque Wei Wuyi vivía conforme al verdadero significado de alma gemela. Un líder verdadero no necesita autoridad para ganarse a los demás, sino sinceridad para que le confíen. Personas como Hong Yinag o Su Wei, aunque de baja condición, llevaban en su interior una gran integridad y lealtad. Elegir bien no depende del estatus. Tratar a otros con sinceridad no espera respuesta. Solo hace falta vivir con todo el corazón, y alguien se atreverá a morir por ti. Así es como Wei Wuyi hizo amigos, y también así logró grandes méritos en su vida. Algunos conquistan corazones con poder, otros reclutan sabios con riquezas, pero hay quienes, con solo vivir con autenticidad y sin ostentaciones, dejan una huella eterna. En este mundo, lo más auténtico suele ser lo más subestimado. Las personas humildes suelen ser oprimidas. Las que no presumen son fácilmente ignoradas. Pero precisamente esas personas, cuando llega el momento, sorprenden con la profundidad de su alma. Lo bello y lo feo. Un día, el maestro Yang Su pasó por el estado de Song y se alojó en una pequeña posada. El posadero era un hombre de mediana edad, amable, que vivía con dos esposas, una muy bella, la otra muy fea. Pero lo que sorprendió a Yang Su fue que el esposo apreciaba más a la esposa fea. Intrigado, preguntó: ¿por qué? ¿Acaso la bella no le cautiva? El posadero respondió: la bella se cree hermosa, por eso presume al hablar. Camina con arrogancia y siempre exige ser mirada. Me cansa verla. La fea, en cambio, se considera inferior, por lo que actúa con humildad. Habla suavemente, y se preocupa por los demás. Con el tiempo, ya no la veo fea. Al oír esto, Yang Su se volvió hacia sus discípulos y dijo con voz suave: ¿lo veis? Quien hace el bien, no debe alardear de su bondad. Si es humilde, será amado en todas partes. Quien se cree talentoso, no necesariamente ganará respeto. Las personas tienden a mostrar aquello en lo que destacan: belleza, talento, riqueza, pero cuanto más se presume, más se alejan los demás. Como las flores, si huelen naturalmente, agradan. Si uno obliga a los otros a olerlas, causan rechazo. La verdadera belleza no necesita mostrarse. El verdadero talento no se enaltece a sí mismo. En la vida, hay personas que no destacan a primera vista, pero cuanto más se las conoce, más se las aprecia, porque no intentan impresionar, simplemente viven bien. Esa belleza no está en el exterior, sino en cómo hacen sentir a los demás. Como dice el refrán, el carácter vence a la belleza. Una persona atractiva, pero arrogante, no vale tanto como alguien común que es bondadoso y considerado. Una historia pequeña, pero una suave lección para todos. Vive como el polen de una flor, sin alardes, sin necesidad de brillar. Solo lo suficiente para que quien pase, se sienta en paz. Porque la fragancia del corazón es la que llega más lejos y dura más.
Quienes viven con humildad, sin ostentación, suelen ganarse la admiración más duradera que aquellos que tratan de mostrar sus virtudes. Pero la bondad no se muestra solo en las palabras o en la apariencia. También se encuentra en cómo actuamos cuando tenemos el poder de castigar. Cuando enfrentamos los errores de los demás. La forma en que una persona elige entre castigar o perdonar, a veces es el espejo que refleja su verdadera esencia. La cosecha equivocada. En el estado de Sao, vivía un terrateniente muy conocido, no solo por su riqueza, sino también por su trato justo y comprensivo con los demás. Su familia poseía vastas tierras, y en época de cosecha contrataba a decenas de siervos para segar el arroz diariamente. Los campos dorados se extendían a lo lejos. Los trabajadores estaban ocupados, cada grupo a cargo de una parcela específica, claramente dividida. Ese día, un grupo por error segó una parcela que no les pertenecía, que era propiedad de otro. Cuando el dueño lo descubrió, corrió alarmado a avisar. Los trabajadores, asustados, pensaban que serían reprendidos, pero lo que sorprendió a todos fue la actitud del terrateniente. No se enojó, ni culpó a nadie. En cambio, ordenó recoger todo el arroz segado por error y devolvérselo al verdadero dueño. No solo eso, también añadió medio saco de arroz de su propia reserva como compensación por la molestia. Algunos siervos, confundidos, le preguntaron: ¿por qué no castigó a nadie? Está claro que alguien cometió un error. El terrateniente respondió con calma: segar arroz por error se puede remediar, pero cuando el corazón de una persona ha sido herido, no hay forma de recuperarlo. Esa respuesta, sin levantar la voz, dejó a todos en silencio. En la vida, nadie está libre de errores. A veces son pequeños malentendidos, a veces son asuntos más graves, pero lo importante no es quién tiene la razón, sino cómo se enfrenta el error. El terrateniente no usó su poder ni su riqueza para imponer castigos. Eligió la compasión, porque entendía que si con unas espigas perdidas podía conservar la humanidad, entonces había hecho el mejor negocio posible. Segar arroz por error se puede medir, pero si se pierde la confianza o se hiere el corazón, ni 1000 sacos de arroz podrían recuperarlo. Los antiguos llamaban a eso la virtud del verdadero noble. No hacer de los errores pequeños un gran problema. No olvidar la bondad por un fallo ajeno. En un mundo lleno de conflictos, quien sabe usar la suavidad para resolver malentendidos, es quien cosecha la mayor cosecha de todas, la cosecha del corazón humano. Algunos despiertan gracias a un sueño, otros, solo después de tocar la tormenta y sentir el dolor. Entienden el valor de la humildad y la compasión. En el camino de la vida, hay momentos en que estamos en la cima, y otros en los que caemos. Y a veces, son aquellos que menospreciamos quienes nos extienden la mano cuando nadie más está dispuesto a quedarse. El águila y los gorriones. En la cima de una montaña vivía un águila poderosa, solitaria, cada día surcaba el cielo, volaba entre picos elevados, descendía en picada para cazar en los abismos. Para ella, no había mayor dicha que la libertad, la fuerza y el vuelo majestuoso. Un día, el águila descansaba en una roca y vio abajo a una bandada de gorriones jugando entre las ramas bajo los árboles. Un gorrión pequeño alzó la vista y le dijo: «Águila, ¿por qué no bajas a jugar con nosotros? Aquí es muy divertido». El águila respondió con frialdad: «Yo vivo en lo alto. Contemplo cielos infinitos. Vuestras diversiones no se comparan con mis vuelos entre nubes y mis cacerías en los abismos». Los gorriones rieron y replicaron: «Eres arrogante y estás solo. Algún día caerás, y nadie te ayudará». El águila no respondió, solo abrió las alas y voló hacia el cielo azul. Pero el clima cambió pronto. Lluvia intensa, viento huracanado, truenos y relámpagos. En medio de la tormenta, el águila fue herida en un ala y cayó sobre una ladera espesa. Los gorriones, al verla, no se burlaron ni la abandonaron. Volaron hacia ella, le hicieron un nido con hojas y hierba seca, le trajeron agua de manantial para lavar sus heridas y montaron guardia para que descansara en paz. El águila, asombrada, preguntó: «¿Por qué me ayudáis, si antes os desprecié?». Un gorrión pequeño sonrió y respondió: «Porque no vivimos para competir, sino para compartir. Nadie es fuerte para siempre, ni débil para siempre. A veces, es un gorrión quien sostiene a un águila herida». Esta historia es un recordatorio sutil pero profundo sobre la arrogancia y la compasión. El fuerte no es quien nunca cae,
sino quien sabe inclinar la cabeza y agradecer cuando alguien le ayuda. El débil no es inútil, si sabe vivir con bondad y ofrecer su mano en el momento justo. La verdadera fuerza no está solo en las alas, sino en un corazón que sabe conmoverse. Y a veces, las lecciones más grandes vienen de quienes pasamos por alto. El águila sigue siendo un águila, pero después de la tormenta, entendió que vivir solo no es lo mismo que vivir en libertad. Y volar alto no significa no necesitar a nadie. Los gorriones eran pequeños, pero sus corazones eran lo bastante grandes para sostener a quien una vez los despreció. En la vida, aprendamos a volar alto sin despreciar a los de abajo. Y vivamos de tal forma que, cuando alguien caiga, no miremos hacia otro lado, sino que sepamos tender la mano. Porque las alas más firmes no están hechas solo de fuerza, sino del corazón humano. En estas historias, hemos recorrido muchas imágenes. Desde un águila arrogante salvada por gorriones, hasta un noble como Wei Guyi que elige hacer amistad con un carnicero. Alguien que despierta gracias a un sueño, otro que se encuentra a sí mismo tras un rechazo. Un médico que cura sin cobrar, un terrateniente que perdona porque valora más al ser humano que al grano. Aunque cada historia ocurre en un contexto distinto, todas comparten un mensaje común: la virtud, la compasión, la humildad y la justicia son las raíces más firmes para atravesar las tormentas sin perder la luz interior. La fama, el estatus, el talento, todo eso es valioso. Pero si no van acompañados de principios humanos, no son más que castillos en la arena. En cambio, quien conserva un corazón puro y vive con lealtad, aunque sea un carnicero, un portero o un pobre en el mercado, aún puede ser recordado con respeto. Gracias a todos por acompañarnos en Enseñanzas de los Antiguos a lo largo de este camino. Si estas historias te han ofrecido algo valioso, suscríbete al canal de Enseñanzas de los Antiguos para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando lecciones de los sabios antiguos, enseñanzas que, aunque viejas, nunca han perdido su poder de guiar al presente. Que tengas un día en paz. Nos vemos en los próximos capítulos.